Buenas tardes a todos, feliz de que estén ahí en nuestro encuentro de todos los sábados. Bueno, vamos a tocar hoy un tema muy interesante desde mi punto de vista y creo que para muchos, que tiene que ver con las características de un o de una psicópata, ¿no? Es decir, yo obviamente siempre que me refiero es una cuestión de género, porque los hay hombres y los hay mujeres. Y lo aclaro porque siempre se habla de los psicópatas, como si fueran solo hombres, ¿no? Y no es así. Es indistinto. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Las características, como dije, en relación a la psicopatía. En primer lugar, uno suele pensar en general que los criminales son todos psicópatas. Y por empezar, ni todos los criminales son psicópatas, ni todos los psicópatas son criminales, ¿no? Vamos a explicar más bien de qué se trata. Bueno, son los psicópatas personas que están marcados por una personalidad antisocial, carecen de empatía, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cada una de las características. No suelen tener culpa, no suelen tener remordimiento, digamos, en general no tienen trastornos, digamos, en cuanto a lo intelectual, digamos, son conscientes, absolutamente conscientes de todo lo que hacen. Y también en algunos casos pueden cometer hasta actos delictivos o situaciones, digamos, muy graves, donde tampoco les genera ningún tipo de culpa ni remordimiento. Esas son las características generales de lo que uno podría definir, digamos, la personalidad, las características que tiene un psicópata. Vamos a ir viendo una por una, ¿no? Y seguramente muchas le van a hacer ruido, porque en realidad es un mito pensar, como dije antes, que por ahí están en las cárceles, ¿no? Ni todos los que están en las cárceles son psicópatas, ni es el único lugar donde están, digo. Hay muchos que están entre nosotros, que conviven con nosotros, con algunos nos hemos cruzado alguna vez, ¿no? Vecino, familia, pareja, digo. A ver, porque si no pareciera que es algo como lejano, y en realidad es algo justamente preocupante porque, bueno, suelen ser depredadores, no me salía la palabra, ¿no? Captan a las víctimas y realmente son muy destructivos, ¿no? Lo que pasa es que esto es de una manera muy sutil. Entonces, por eso digo que es más peligroso. No es algo de nadie anda por la vida diciendo soy psicópata. Pero bueno, suele haber muchos. En algunos casos, bueno, hay quienes por ahí se lo han cruzado con un trabajo, además no han establecido una relación, no hay ningún tipo de problemática. El tema es cuando estos personajes forman parte de la vida de uno, sea porque es familiar, porque hay una relación, o quizás no es toda una amistad en algún momento, ¿no? Obviamente lleva muchísimo tiempo, y lo vamos a ver, el poder, digamos, cómo desprender de esto. Como el tema es muy largo, vamos a ver cómo da el tiempo. Yo creo que lo vamos a tener que tocar en dos partes. Hoy me gustaría hablar todo lo que son las características para cómo identificar de alguna manera o qué los califica como psicópatas. Y quizás en otro tema tengamos que hablar cuando tiene que ver o se pone en juego en las relaciones de pareja, porque la verdad es un tema bastante extenso y tanto como se llega a construir este tipo de relaciones, a cómo se logra salir la llamada víctima, digamos, de esa relación, sea hombre o mujer. Así que bueno, vamos a pasar a describir cada una de estas características que mencionaba que conformaban la psicopatía. La falta de empatía tiene que ver con la dificultad y con el no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Este es un rasgo fundamental de los psicópatas. No logran ponerse en el lugar del otro. Por eso se dice que no, carecen de empatía. Solo le importan ellos mismos, ¿no? De alguna manera el sujeto queda pegado como si fuese una estructura infantil, narcisista. ¿Qué digo con esto? Narcisista también es una palabra que se suele usar comúnmente, a veces no con el sentido que le vamos a dar ahora, que quizás es más ligero en lo cotidiano, cuando dices, ay, qué narcisista que sos, cuando alguien, ¿no? Por ahí se quiere mucho o tiene autoestima alta. Bueno, acá estamos hablando de una patología, a nivel patológico, como vamos a referirnos al narcisismo. ¿Por qué digo? A ver, es común que los niños, digo, cuando son muy pequeños, todos, obviamente, hemos pasado por ese momento, tengamos una posición narcisista donde estamos a expensas de otros y deseamos que nos complazcan, que nos den, que, digamos, nos satisfagan. Ahora,
con el paso del tiempo, con la interacción con los otros, ¿no? Cuando vamos creciendo, vamos comprendiendo que en realidad el otro es como yo, ¿no? Es un otro que es sujeto, ¿ya? Sale como de ese lugar de abastecerme y de objeto, podemos pensar. En el perverso, digamos, en este caso el psicópata, queda ubicado, instalado en esta posición narcisista infantil, donde el otro, siendo adulto ya obviamente, de eso estamos hablando, está en la medida y me sirve en la medida que a mí me pueda gratificar en algo. El otro está ubicado en un lugar permanente de objeto. Por eso se dice que queda ubicado como si fuese una posición narcisista infantil, ¿no? Que en el niño, en ese periodo, es normal, es lógico, después va progresando, va interactuando y va creciendo y va entendiendo que el otro es un sujeto, es una persona como él. En el caso del psicópata queda como anclado en una posición donde el otro tiene que seguir dándole y abasteciéndolo. Obviamente esto es muy sutil en los vínculos, ¿no? Porque si no sería muy fácil darnos cuenta y no pasarían las cosas que suceden de las personas que suelen ser víctimas de un psicópata o de una psicópata. Es decir, él queda en una posición narcisista donde el otro despierta mi interés o despierta el interés del psicópata siempre y cuando de algo pueda sacar provecho de esa persona, ¿no? Es muy cruel, pero es así. Es como pensar que yo fuese psicópata, tomo una botella de agua, me tomo el agua y tiro la botella, ya está. Ya lo utilicé, ya le di uso, me sirvió y lo tiré, ya está, no lo necesito más, ¿no? Bueno, así se manejan con las personas. Obviamente, como dije antes, con mecanismos que ahora vamos a ir viendo que son muy sutiles, por eso es un proceso en el cual la persona víctima, digamos, queda como obnubilado con este tipo de personalidad porque muestra una imagen muy carismática y después lleva mucho tiempo darse cuenta el trasfondo, la personalidad de este tipo de personas y mucho tiempo también salir de ese tipo de relaciones, que a veces pueden ser laborales, relaciones de pareja, que a veces pueden llevar años darse cuenta. Y cuando hablo de años, hablo de tener una relación de pareja de 20 años con hijos de por medio y recién ahí logran por ahí poder correrse, poder ver, poder despegar de ese tipo de personalidades porque son relaciones obviamente absolutamente tóxicas. Es decir, este tipo de personajes establecen relaciones solo de ese orden, relaciones tóxicas, enfermas, donde no hay posibilidad, hay que huir, no hay posibilidad de cambio, ¿no? Cuando las personas que están con ellos lo comprenden, bueno, en buena hora puedan correrse, ¿no? O sea, como dije antes, relaciones laborales, de pareja, bueno, hasta en las familiares hay un padecimiento también, ¿no? Porque se manejan así con todo el mundo, no solo en las relaciones de pareja. Es decir, ha habido como una dificultad en la socialización, ¿no? Todos los neuróticos, digamos, podríamos pensar que nos manejamos con reglas, con leyes, estamos socializados, sabemos lo que sí, lo que no. Ellos en realidad, el psicópata es como que va más allá de la ley. Él es la ley, él instaura la ley. Por eso se suele decir que los psicópatas son déspotas, ¿no? Porque el déspota tiende como a gobernar sin manejarse por leyes, ni por reglas, ni por ningún tipo de límite, ¿no? Es como que él en sí, la ley está en él. Él ejerce la ley que él mismo implementa. Ese es el punto por lo cual se le suele decir que son déspotas. A simple vista a veces parece que son personas con una alta autoestima, porque ellos se creen como muy inteligentes, son muy rápidos, muy veloces, pero en realidad es toda una carcasa. En realidad hay digamos, una autoestima muy, muy baja, nula, ¿no? Por eso que es una carcasa, es algo vacío, es toda una apariencia. Son grandes actores y actrices en el caso de las mujeres. Yo les voy a describir una película que posiblemente la hayan visto, que es un personaje, bueno, ahí está como ejemplificado de la mejor manera, que tiene que ver con Joker,
¿no? Que se estrenó el año pasado, o hará un año, que es la de Guasón. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de psicópata, pero claro, a ver, es un ejemplo, yo digo exagerado porque aparece como muy delimitado en una película. En realidad, recuerden que no es que siempre aparecen tan caracterizados, obviamente. Puede ser el vecino, puede ser alguien que uno esté conociendo, puede ser, es decir, están entre nosotros. Se supone que representan el 1% de la población, pero no están todos dentro de la cárcel, como dije, porque no todos son criminales, los psicópatas, ni todos están en la cárcel, ¿no? Muchos están entre nosotros. Se les suele decir a veces que son serpientes vestidos de traje, ¿no? En el caso que fuesen hombres. O recuerdo que en la época que yo estaba en la facultad se los mencionaba como encantadores de serpientes, ¿no? Porque tienen un poder de seducción. Digo, uno vería una serpiente y huiría. Y ellos tienen un poder de seducción que realmente atrapan. Entonces, bueno, esas son las definiciones, porque siempre aparecen como si fuese con un disfraz, ¿no? Por eso es difícil de detectar y no es tan sencillo. Pero bueno, no hay que dejarse engañar y en realidad no tienen una alta autoestima, que es lo que suelen mostrar para cuando se relacionan con nosotros. Otra de las características que son grandes manipuladores, ¿no? En general. Esos son rasgos, digamos, que todos los psicópatas lo tienen. Es decir, todos los rasgos que yo menciono, ustedes conocerán, ay, pero yo conozco tal persona que tiene tal rasgo. Bueno, a ver, no implica que por tener uno de estos rasgos sean psicópatas, ¿sí? Es decir, yo lo que hablo es desde un lugar, desde la clínica, donde, digamos, todos estos, rasgos, características que menciono, conforman la personalidad de un psicópata. Pero bueno, podemos conocer quien tenga por ahí algún rasgo manipulador y no sea psicópata, ¿no? Hay personas que son así, digamos, un poquito, y otros más, pero que no son psicópatas, lo cual no quiere decir que esté bueno, pero bueno, lo grave es esto de lo que estamos viendo y estamos abordando ahora, que tiene que ver con las personas con estas características, que dejan tendales de destrucción a nivel personas destruidas, ¿no? Personas destruidas, porque realmente generan situaciones devastadoras. Con esto de la manipulación tienen como un poder de capacidad porque son muy seductores o seductoras, ¿no? Suelen engañar con facilidad, seducir, incluso, digamos, podemos posiblemente hasta ser engañados sabiendo cuáles son las características de un psicópata. No es que uno tiene el librito y dice, nadie está exento de caer en manos o ser presa de un o una psicópata. Jamás. No. Ni el mejor profesional de ningún orden índole, porque, bueno, porque justamente son personalidades muy complejas que utilizan montones de recursos y que, hace que muchas veces las personas, todos en algún punto tenemos algún grado de vulnerabilidad, podamos, digamos, sí es bueno tener en cuenta, y saber estas características, porque nos ayuda un poco a abrir los ojos, ¿no? Como dije, y a veces nos podemos dar más cuenta también de situaciones que vemos alrededor, en una amiga, en una pareja con su jefe o con su compañero o compañera o con su socio o socia, a veces podemos ver cosas con más claridad y podemos abrir ojos también y ayudar a los que están alrededor. Estas personas, justamente por ser manipuladoras, son muy mentirosos, ¿no? O sea, son mentirosos patológicos, ¿no? Mienten todo el tiempo. Y muchas veces cuando uno descubre alguna de, digamos, las mentiras, son muy rápidos a la hora de dar vuelta a la historia y ir por otra mentira. No les importa realmente, no les importa el daño que pueden ocasionar, no les importa nada. Solo les importa lograr sus fines y lo que le importa del otro es lo que el otro me da, ¿no? O sea, el otro importa en tanto en cuanto a mí me satisfaga y me dé, es lo que importa. Les suele interesar en gran medida, hablamos siempre de generalidades, el poder, ¿no? Entonces suelen estar en medios, no digo ninguna novedad, en medios políticos, en grandes negocios, hay de todo tipo, en distintos ámbitos sociales. Lo que pasa es que cuanto más desarrollo intelectual tiene más elementos, digamos, de seducción para poder captar la presa, podríamos pensar.
Pero bueno, hay en todos los ámbitos sociales, de todo tipo y cuestión económica y estrato social, porque esto es así. Y se les llama justamente depredadores porque están a la pesca, ¿no? Están a la pesca todo el tiempo de alguien que le puede ofrecer a alguien algo, y particularmente alguien que se muestre y que tenga y que él pueda pescar la vulnerabilidad. Porque, a ver, ellos no pueden amar, podríamos pensar o decir, pero sí saben qué hacer, ¿sí? Para que el otro o la otra persona sabe cómo se maneja la gente que quiere, saben cuáles son las estrategias y los manejos, o mejor dicho, saben lo que se hace y ellos lo utilizan como una estrategia. Así está mejor dicho, ¿no? Porque si no parecía que en el amor todo es estrategia, y no es así. Entonces digo, ellos saben, o sea, no sienten emociones, no aman, como podríamos amar cualquiera de los neuróticos, pero sí saben qué hacer para lograr su objetivo y para seducir. Entonces se muestran complacientes. Suelen detectar cuáles son las características, la vulnerabilidad, lo que al otro le falta, y ahí se muestran como complacientes, como colaboradores, como que completan al otro, como que son, que aportan, digamos, ¿no? Al otro lo que el otro le falta, ¿no? Son grandes actores y actrices. Tienen el arte de seducir, de convencer, son muy rápidos, como dije antes, tienen mucho discurso, muy envolventes, pero son carentes de emociones, realmente no les preocupa, no les importa el daño que pueden ocasionar a otro. Y es más, cuando ahí detectan que hay alguien que por ahí es muy vulnerable y muy débil, el razonamiento de ellos es, este idiota o esta idiota está buscando a alguien que lo explote. Fíjense cómo dan vuelta, ¿no? Nunca se hacen cargo de nada, ¿no? Es decir, siempre el psicópata pone en el otro la responsabilidad de lo que hace. En este caso sería, si yo lo exploto es porque se está prestando a eso, es porque es vulnerable, es decir, es así. Este sí es un rasgo más fácil de detectar, ¿no? Muchas personas pueden detectar cuando están atentos, digamos, a este tipo, porque es repetitivo, es un rasgo distintivo en estas personalidades, y repito, y también es un rasgo que está en otras personas que no son psicópatas. Y también es un rasgo que hay que estar atento porque cuando ahí aparece, ahí uno tiene que estar poniendo el límite. Son personas que muchas veces, aparecen no haciéndose cargo nunca de nada, ni de las consecuencias, ni nada. Uno lo puede ver en una situación de pareja y donde siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? Siempre el mecanismo de dar vuelta a las cosas. Bueno, este rasgo aislado no implica que la persona sea psicópata, pero esto más sumado a todo lo que estamos viendo, ahí sí podemos pensar en una personalidad con rasgos psicopáticos, con una persona psicópata, digamos, ¿no? Siempre el otro, aunque lo digo de manera deshumanizada, así se maneja, ¿no? El otro está en lugar de objeto, no es una persona. El otro no es una persona que siente, que sufre, que yo le puedo hacer un daño y me puedo sentir culpable, porque no sienten culpa, no sienten emoción. Esto, yo lo he percibido quizás por mi trabajo. Cuando ha llegado por distintas causas alguien con estos rasgos, a veces, por ahí, personalidades psicópatas con alguna cuestión, digamos, asociada a lo sexual. No todos los psicópatas, obviamente, digamos, han tenido este rasgo perverso de abuso sexual. Obviamente que no. Pero lo que digo, que cuando aparece, esto en el discurso aparece como muy claramente, esta cosa de que el otro, hasta en cuestiones de abuso estoy diciendo, que no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, que los psicópatas sean todos abusadores, no, pero estoy hablando puntualmente en un ejemplo donde alguien, digamos un psicópata, que ha cometido en este caso sí un acto delictivo, un abuso sexual, llega al consultorio y empieza a describir, siempre obviamente nunca llega por voluntad propia, porque estas personas nunca buscan tratamiento porque nunca sienten que hicieron nada malo. No, o sea, siempre son los otros están para satisfacerlo. Entonces uno llega a escuchar cosas horrorosas, ¿no? En lo personal yo
cuando hay cuestiones de índole, digamos, de abuso sexual, ahora que adentrados en este tema, y repito para que no se malinterprete, no todos los psicópatas cometen delito sexual, obviamente, pero digo, en este ejemplo que les daba, en lo personal, yo no los atiendo, es decir, yo tengo la entrevista, son muy fáciles de detectar en este caso, porque bueno, en este caso en particular, quizás porque bueno, me dedico a esto y porque uno lee también desde lo gestual y en el discurso percibe las contradicciones y demás, hasta en la mirada, ¿no? Intimante, digamos, buscan siempre intimidar al otro, ¿no? En este lugar de poder. Yo elijo no atenderlos, ¿no? Yo los derivo, o sea, no es que no, nada, yo les doy un teléfono de alguien que sí se dedica por ahí, digamos, a este tipo de patología, gente que está acostumbrada y que lo soporta, ¿no? Así como el abogado elige ciertas cuestiones de trabajar y atender, yo no, ese es como mi límite, ¿no? Esto a mí me resulta imposible atender a alguien que haya... Y repito que muchas veces puede haber falsas denuncias, porque también sabemos que en estos casos hay falsas denuncias, por ejemplo, en el ámbito y en el ejemplo que estaba dando anteriormente. Claro que sí, pero uno se percata cuando sí y cuando no. Y cuando en el discurso del otro aparece algo de esto, pero ¿y por qué? Dígame. ¿Usted por qué se le ocurre que tal persona lo denunció y por qué le hizo esta denuncia? Y la respuesta es contundente. De repente sí, no, sí, pero era un juego, pero le gustaba. ¿No? Es terrible, es terrible, es terrible. Ahí estamos hablando ya de una situación extrema que son personajes que, bueno, que obviamente detestables, y otros obviamente, no todos cometen actos delictivos, como dije antes, ni de tipo criminal, ni de tipo abusivo, sexual, que también no deja de ser un acto criminal. Pero bueno, a lo que me refería era esto, ¿no? Cómo uno puede registrar que cuando llegan, nunca llegan en realidad por voluntad propia, llegan siempre por presionados. O sea, un neurótico, quien esté del otro lado, yo, podemos llegar al terapeuta porque tenemos un problema, porque estamos angustiados, porque algo queremos modificar, algo sentimos que queremos hacer con lo que nos pasa, nos involucramos. El psicópata o la psicópata no, porque no se siente responsable de nada, siempre la culpa es del otro. Entonces, ¿para qué va a ir a un lugar a resolver qué si siente que no tiene responsabilidad alguna? Bueno, me fui un poquito porque me pareció que era un ejemplo como muy gráfico de ciertas cuestiones que está bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Porque también detrás de estas personas, como dije antes, siempre hay víctimas. Y bueno, es bueno estar atentos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, este caso en particular que contaba que era un profesional, ¿no? Una persona muy reconocida, que tenía pareja, que tenía hijos pequeños, que bueno, es decir, hay que tener mucho cuidado y estar atentos, y por eso digo que también viene bien tener en cuenta ciertas características como para poder evitar este tipo de personajes. En esto de que son mentirosos, son muy hábiles, ¿no? Como muy rápidos, nunca sienten remordimiento ni culpa, como dije antes. Son características puntuales. Fíjense, la falta de empatía, son inexpresivos, porque cuando lo hacen en realidad lo hacen como modo de actuación. Cuando uno le saca la ficha, después uno va un paso más adelante y puede ver con claridad ciertas cosas que no veía. Cuando se les cae el velo, digo yo, ¿no? Es como que toda la vida, por ejemplo, en las relaciones de pareja, alguien puede estar con alguien así y tiene un velo. O sea, lo ve de una manera. Cuando en algún punto algo de esto empieza a correrse y se le ve, ya ahí la persona, la víctima, llamémosle, empieza a darse cuenta con claridad y a ver cosas que en realidad era el manejo que siempre lo tuvo esta persona. Por ejemplo, con el tema, otra de las cosas que suelen tener es control y poder de todo. ¿Y qué cosa mejor que logra o fácil para lograr el poder es el manejo del dinero? Muchas veces estas personalidades, estos personajes,
suelen manejar el dinero en las casas y muchas veces, no por la cantidad, sea mucho o poca que tengan en sí, por más allá de la posición económica, suelen manejar el dinero y darlo a cuentagotas, porque es una forma también de manejar el poder sobre el otro. Es una manera, una forma de hacer que el otro haga lo que quiere, ¿no? El poder y el control está todo el tiempo. Esto uno lo suele ver en muchas relaciones donde muchas veces uno de los dos, por lo general la mujer, empieza con ciertas características o tiene ciertas características de vestimenta, de conducta y después cambia, ¿no? Que los amigos dicen, pero ¿cómo ahora está? Y cuando está con él o cuando está con ella es otra persona, ¿no? Este tipo de cosas uno lo ve con frecuencia. Y muchas veces, obviamente tiene que ver con esto, porque este tipo de personalidad ejerce un control y la otra persona se siente seducido. Hoy no me voy a adentrar al tema de la pareja, porque realmente eso va a ser para otro tema porque es muy largo y porque así todo hoy van a quedar cosas por decir y me parece que es interesante abordarlo porque, como dije antes, están entre nosotros y hay muchas personas que son víctimas y que les lleva, como dije, mucho tiempo a veces darse cuenta, porque en el primer paso hay toda una fascinación, ¿no? Del otro, de pescar lo que al otro le falta para ilusoriamente generar, y se tiende a culpar, esto lo veo siempre y con frecuencia, a las víctimas, muchas veces, ¿no? A las víctimas de estos sujetos, ay, pero ¿cómo no se dio cuenta? Que es tonto, que es tonta, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con un déficit cognitivo, no tiene que ver con una cuestión de incapacidad intelectual. Tiene que ver con que los seres humanos, todos somos vulnerables en mayor o menor medida en algún momento de la vida, somos seres humanos y bueno, acá la responsabilidad la tiene el otro. Quizás uno lo que puede hacer en el lugar de víctima es en la medida de lo posible, cuando se percata de esto, buscar recursos para poder correrse, ¿no? Sea que está ligado a alguien así, a nivel comercial, a nivel de pareja, y si forma parte de la familia, manejarse con cuidado. Porque los vínculos sanguíneos no garantizan incondicionalidad, ni siquiera cuando hay relaciones sanas, mucho menos cuando hay relaciones con este tipo de personajes que son muy destructivos, muy nocivos y que pueden causar mucho daño, porque lo único que les importa es su propia persona. Como dije antes, los demás son objetos. Yo esto lo he repetido a lo largo de la charla, pero porque es gráfico y es literal. El otro es un objeto que me sirve mientras me pueda satisfacer y aportar algo. Mientras no me sirva, es descartable. Lo digo así fríamente porque así es como se manejan. Y como están entre nosotros, entonces es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en los casos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos pensar, que decíamos de este 1%, se puede decir que socialmente, a ver, pensemos. A ver, si consideramos que el 1% hay de psicópatas, vamos a poner un número, y hay, por ejemplo, también un 1% de personas que tienen esquizofrenia, ¿no? Que es una patología que habrán escuchado. Hay grandes diferencias. A ver, la persona que tiene esquizofrenia, ¿sí?, es una persona que sufre, es una persona que lo padece, que padece su enfermedad, también su familia, sus amistades, sus afectos. En el caso del psicópata, que hablamos justamente también del mismo porcentaje, el 1%, y no les importa nada. No sufren. Quizás hacen como que sufren porque saben lo que hay que hacer para simular. Es decir, pueden saber lo que el otro piensa. Lo que no llegan a saber es lo que el otro siente porque ellos son carentes de emociones. Entonces, en el caso de los psicópatas, ellos no sufren, pero sí sufren todos los que están alrededor. Amigos, compañeros, parejas. Ojo, y por lo general se mueven en lugares donde pueden e intentan siempre ejercer el poder, ¿no? Ahí donde hacen uso, abuso y les da placer esto de humillar al otro, ¿no? Esta proyección continua. Esto es interesante porque ahora vamos a ver algo que tiene que ver también con ellos y en realidad
voy a mencionar algo antes de hacer el intercambio, porque ven que con el tiempo hoy voló. Antes de hablar la última parte, quiero hacer un intercambio con ustedes, pero antes voy a mencionar una cosita que tiene que ver con un manual que se usa en el mundo, que en este momento es, ya va por el 5, es el DSM-5, que tiene que ver, donde es un manual donde figuran todos los trastornos y patologías mentales, y están graficadas. Bueno, ahí en el DSM-5, que es el actual, el último, la psicopatía, porque en realidad es un término que no viene de la psicología, viene de la psiquiatría, ahí figura dentro de lo que serían trastornos de personalidad, donde dice que son, bueno, personas que carecen justamente de empatía, que no tienen sentimientos de culpa, que no tienen remordimientos, que carentes de emociones, y que hablan de, digamos, de personalidades como si tuvieran una especie de disfunción, ¿no? No han llegado como a, digamos, han tenido un bajo desarrollo en lo que tiene que ver con la regulación de las emociones y con el control de la impulsividad, que es una de las características que uno suele ver. Bueno, voy a interactuar ahora y después voy a seguir hablando un poco más, que me parece interesante, para ver las diferencias que hay entre las neurosis. Voy a aclarar un poquito esto, porque yo hablo de neurosis, que yo muchas veces también es una palabra que se la suele utilizar. Ustedes habrán visto cuando dicen, ay, qué neurótica que estás, ay, qué histérica que estás. Bueno, a veces no se lo utiliza con el sentido real. En realidad, desde el psicoanálisis es como que habría 3 grandes grupos, digamos, estructuralmente pensado en relación a los seres humanos. Uno tiene que ver con la neurosis, con la psicosis y con la perversión. Nosotros se supone que los psicópatas, que están más allá de la ley y que están por fuera de la ley y que son antisociales, digamos, aunque aparezcan, digamos, y convivan entre nosotros como seres sociales, estarían dentro de lo que tiene que ver con el marco de la perversión. Después tenemos las esquizofrenias, que estarían dentro del marco de esta patología que decíamos de la psicosis, y el resto, digamos, que tendría que ver con las neurosis, ¿no? Es decir, tanto con la neurosis como con lo que tenemos que ver con la psicosis, con las esquizofrenias y demás, y bueno, tienen tratamientos y demás. Particularmente, como dije, muchos no coinciden, otros sí, de que son inanalizables, ¿no? Los perversos y los psicópatas, desde el punto de vista y partida en que no se hacen cargo, digamos, no tienen un registro de algo malo que puedan hacer, y donde no se hacen cargo ni responsabilidad. Desde ese punto de partida es muy difícil revertir algo, y al contrario, son personas muy peligrosas. Es decir, no hace falta que, digamos, maten, que asesinen o violen, o sea, pueden destruir a alguien, porque de hecho lo hacen, ¿no? Es un proceso muy paulatino, donde van, digamos, cada vez como quitando las capas de autoestima, podríamos decir, del otro, y cada vez lo van dejando más vulnerable hasta destruirlo. Es terrible como suena, pero así es. Bueno, voy a intercambiar un poquito, así puedo después seguir. Vamos a poner los lentes, así podemos. A ver, vamos con este tema que siempre me voy con las ramas con los ejemplos, y que realmente me parece un tema que es muy interesante y da para hablar mucho. Acá dicen, hablando del psicópata, no puede ubicarse en el lugar del otro y se puede deber a una gran sobreprotección y un desamparo muy grande. Exactamente, bueno, ahí vamos a ir después. Correctamente, sí, es eso. Tiene mucho que ver, tiene una fachada de seducción y simpatía absoluta. Por eso digo que no lo imaginen con como el de Hitchcock, la película Psicosis, que justamente tampoco era una psicopatía, era una psicosis, que viene con el cuchillo. No. Por eso se dice encantadores de serpientes, porque son muy seductores. Yo veo una serpiente y salgo corriendo, y ellos no, logran seducir. Es increíble, ¿no? Porque tienen muchos elementos y armas. Como los actores. Los actores en este caso se valen de recursos para representar algo que no son. Bueno, ellos es lo mismo, es una máscara lo que tienen. Es un velo, que por eso digo que una vez que se les cae, es increíble cómo uno puede empezar a ver cosas con tanta claridad,
Y eso tiene que ser un punto final y un antes y un después, ¿no? Para quien tiene una relación con estas personas, para ver cómo se van a manejar de ahí en más. Ellos tienen una gran fachada de seducción y simpatía, tienen un gran vacío interno y funcionan como vampiros afectivos. Esa terminología es perfecta. Vampiros afectivos, exactamente, exactamente. Porque ellos son muy hábiles para leer lo que el otro piensa, lo que el otro le pasa, pero leen, saben lo que el otro piensa, saben cómo manejarse para lograr tal o cual cosa, pero no pueden llegar a ver o saber lo que sienten. Eso es lo que no logran, porque son incapaces. Acá me dice Agus, increíble esta película. Sí, bueno, es tal cual, ¿no? Con la crudeza que tiene. Muchas veces despiertan admiración, claro que sí, porque son grandes seductores, inteligentes, y cuanto más intelectuales quizás o más recursos tienen, porque también es un error pensar que, a ver, la gente que digamos es carente de recursos intelectuales o que no son preparados, son psicópatas y que los que son, no, a ver, los psicópatas están en todos los ámbitos. Hay gente muy preparada, muy capaz, muy inteligente, y bueno, ¿no? Y esto, el discurso, ¿no? La capacidad oratoria que tienen muchas veces, termina haciendo que uno le genere admiración. Llegan a lastimar, por supuesto, llegan a destruir. El Guasón era una psicosis, desarrolló una paranoia en una sociedad feroz. Sí. Sí, claro. Bueno, ahí está bueno ver todo lo que tiene que ver con la parte de su infancia, ¿no? Porque en este tipo de patologías, que es lo que vamos a ver ahora, la infancia es como determinante en algún punto. Siempre está tratando de obtener algo, la culpa siempre es del otro. ¿Cómo se trata a una persona con estas características? A veces aún identificándolo se hacen irresistibles, claro que sí. Por eso digo que es muy difícil, una vez que se identifica las características del otro, poder correrse. Es increíble porque tienen muchos manejos de seducción. Le hacen creer al otro que en realidad comprenden, que entienden la situación y que cuenten con ellos, y por ahí los quieren, los largan en el peor momento, pero a la vez, y de la peor manera, pero ya lo están llamando para decir, pero vos sabés que contás conmigo, ¿no? Decir, es terrible. Usan a las personas para su bienestar. El psicópata debe ser un cinismo extremo entre tantas otras características. Exactamente, sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Hola, son una cosa para el afuera y otra para el adentro. Se hacen los buenos, los simpáticos, pero el convive con él conoce el verdadero. Sí, y a veces lleva tiempo conocerlos, ¿eh? La deshumanización la disimulan muy bien al punto de sentir que la culpa de no entenderlos es de uno. El psicópata lo es en todos los aspectos de su vida. El que realmente es psicópata, que reúne todas estas características, yo lo estoy diciendo, a ver, si alguien viniera y me dijera, mira, tal persona, yo podría decir, sí, posiblemente, pero digo, uno tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Desde algo serio. Ahora, el que sí realmente está comprobado que es psicópata, lo es en todas las áreas. Sí, absolutamente. Lo es en el trabajo, lo es con la madre, lo es con el padre, lo es con la pareja, lo es con sus hijos, ¿no? Digamos, hay personajes que en realidad... hasta en el caso, obviamente, los hijos, digo, son o se muestran complacientes con sus hijos en la medida que esto les provoca algún tipo de satisfacción. A veces cuando las cosas se les complican, los pueden abandonar como si fueran nada, un bolso, ¿no? O sea que es en todos los ámbitos. O sea, la personalidad, el psicópata, la psicopatía define su modalidad en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Muchas veces en la consulta intentan angustiar al terapeuta, lo son en todos los ámbitos, claro que sí. Claro, intentan, sí. Yo recuerdo que en un caso habían venido a pedir, porque le habían mandado a un juzgado, un informe, y en el transcurso de la sesión, en realidad venía de hacer supuestamente terapia con una terapeuta anterior, y cuando me menciona esto, me dice, hasta ese momento no me ha dicho que venía por un informe, venía porque tenía problemas de pareja. Pero lo más gracioso fue que a mí me hacía ruido porque yo le había pescado digo, qué raro que esté acá, ¿para qué viene este tipo? Porque no,
Claro, pues entendí que en realidad el juzgado le habían pedido un informe, o sea, estaba ahí no por él, no era una necesidad de él, porque según él nada tenía que revertir. Acá él venía, porque algunos son de libro, algunos uno los recibió en el consultorio y el primer día le sacas la ficha. Pero bueno, porque yo lo veo desde otro ámbito, por ahí, y en otros casos no, lleva más tiempo, pero digo, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, por ahí a veces es más difícil desenmascararlos. Pero bueno, fíjense cómo ahí aparecía, como él, desde la necesidad, en realidad por un límite que le había puesto un tercero, ¿no? Que en este caso era la justicia, que le pedía un informe. Y él, recuerdo que en un momento yo entonces, claro, ahí digo, bueno, pero usted se hacía, ¿por qué dejó a su terapeuta? No, porque la tan idiota, me dijo, así textual, la tan idiota, porque hay muchos que son así, o sea, estaba hablando, supuestamente me daba a entender que yo era un idiota también, posiblemente, porque era la terapeuta que en ese momento estaba teniendo la entrevista con él, no me quiso hacer el informe. Yo lo que creí en ese momento es que posiblemente la terapeuta anterior le tuvo miedo, se asustó, quizás, y prefirió no hacer un informe porque de hacerlo tenía que poner lo que realmente consideraba. Entonces, bueno, no sé por qué no lo derivó antes. Bueno, la cosa es que a lo que voy es el discurso de él, ¿no? De alguna manera intimidatorio, ¿no? Aparte, recuerdo que hasta cómo miraba el consultorio, como, ¿no? Toda una actitud, es esto que decían acá, ¿no? Que muchas veces intentan o angustiar, que no fue el caso porque le había sacado la ficha, pero muchas veces sí que angustian, porque son tan perversos, digamos, que generan incomodar. Por eso elijo no trabajar con este tipo de personajes, porque realmente creo que no. Ay, gracias. Acá dicen, en principio suelen camuflarse como la víctima. Exactamente. Eso es muy interesante, porque a veces la carta de presentación es esa. Y a lo largo de las relaciones que establecen de cualquier tipo, siempre ellos son la víctima, siempre el resto son los malos, ¿no? Y esto es muy común porque he escuchado muchas veces en las relaciones de pareja, en el consultorio, que cuando empiezan a contar, cuando se conocen o qué, por lo general cuentan una historia muy triste donde han sido víctimas, que quizás ha sido real, pero digo, es como una herramienta de seducción, esto de victimizarse, porque es parte de la manipulación. Así que esto es de libro, es otra de las características, ¿no? Cómo se presentan para con el otro, como víctimas. Entonces, claro, el que se presenta como víctima, uno está como con las defensas bajas, porque pobre, ¿no? ¿Qué va a imaginar? Y después se viene lo que se viene. Hay que agarrarse, ¿no? Si son estos personajes. Establecen vínculos de poder, no de amor, exactamente. Manipulador y psicópata van de la mano, exactamente, no hay uno sin otro. Eso siempre. Son nocivos y destructivos, absolutamente. Una patología absolutamente perversa, puede tener rasgos psicopáticos. Sí, me preguntan, ¿pueden tener rasgos psicopáticos sin llegar a ser psicópata? Sí, bueno, por eso yo decía, sí, claro que sí. Hay personas que tienen algún rasgo de estos, ¿sí? Hay mucha gente que por ahí es manipuladora, o hay gente que tiene poca empatía con el otro, pero no por eso, a ver, hay gente que tiene poca empatía, ¿no? Que está en su mundo, que le importa poco y nada. Bueno, ese rasgo no lo define como psicópata, como tampoco alguien que tiene el rasgo de manipulador. Esta serie de rasgos, este conjunto de rasgos, la forma de manejarse, moverse con el otro, por eso digo que no es tan fácil detectar a veces. Estamos en un mundo muy narcisista y no todos son psicópatas, ¿no? Una cosa muy individualista de pensar en uno, estamos como ahí a flor de piel en esto, tratando de que cambie, ¿no? Que cambie la humanidad en ese sentido, para mejorar. Gracias. En general, las víctimas de los psicópatas, ¿qué características tienen? A ver, en general son, voy a decir algo que puede sonar tonto, pero en general acá hay un tema interesante a tener en cuenta. Las personas solemos pensar en general, las personas que somos sanas, tendremos defectos como todos, pero somos sanos, neuróticos, tendemos a pensar que el resto son iguales, ¿no? Que el resto, o sea, uno no tiene que pensar que todo el tiempo, que todo el mundo es enfermo, que es un psicópata, una psicópata, no.
Uno no podría vivir, estar todo el tiempo ahí en alerta. La realidad es que sí, cuando hay un psicópata en una relación de cualquier índole, y si hablamos, por ejemplo, de una relación de pareja para ser más gráfica, siempre seguramente hay alguien vulnerable, o que está atravesando por un momento difícil, o alguien que en sí ya es vulnerable de por sí, ¿no? Hay gente que es muy sensible, muy vulnerable, que tendrá que trabajar su autoestima, y hay otros que por ahí están atravesando por X momento, por X problemática, una situación especial, y están vulnerables y son presas de estas víctimas, de estos personajes, son víctimas de estos personajes. Por eso digo que son predadores, están como la pesca a la presa. No van a cualquier lado, no son tontos, no comen vidrio. No, no son tontos, ¿eh? Ojo, son muy vivos, son muy astutos. El golpeador y psicópata en realidad nadie lo ve porque es simpático. Bueno, a ver, obviamente no puedo decir si es psicópata porque eso sería como un diagnóstico. Sí, en general, porque no sé si es un hecho, pues, a ver, no estoy justificando, ni una vez se justifica, pero digo, si hablamos de alguien que sistemáticamente es golpeador, tiene un conjunto de características que seguramente permiten determinar, digamos, sus características, su diagnóstico, ¿no? En general, suelen tener las mismas características, suelen ser controladores, suelen ser abusivos, suelen ser, uno los podría definir en general como psicópatas. Porque estoy hablando de gente que regularmente tiene estas características, pero son varias. Ahora, seguramente si vos hablas de alguien en particular y pones a pensar y ver todas estas características, seguramente las vas a encontrar. Entonces estaríamos hablando de un psicópata, que no siente culpa o que pide perdón, pero que en realidad es más una actuación para que el otro lo perdone y que el otro siga estando al lado, no porque realmente lo sienta. Entonces lo repite. Entonces como un sinfín, ¿no? Es una relación que no termina nunca y que en realidad lo único que hace, estando la otra persona dando oportunidades, porque por lo general hay gente buena, gente vulnerable la que está con, ¿no? Que le lleva tiempo darse cuenta, que cuando empieza a darse cuenta no puede creer que la otra persona sea tan cruel, porque tiene otra lógica absolutamente distinta, ¿no? O sea, no lo podemos pensar desde la lógica de la neurosis, porque uno piensa desde uno que el otro, no, porque estos personajes no tienen la misma lógica. Eso también quería yo preguntar, sí, seguramente, claro que sí, eligen a sus víctimas de alguna manera, sí. No van a cualquiera, porque saben dónde pueden y dónde no. Las víctimas siempre son personas que están o son vulnerables. Y tienen un tratamiento que pueda ayudar ahí, cómo ayudarlo, más allá de que ellos no lo vean, llegué tarde. No, a ver. Voy a decir algo que por ahí suene cruel. Realmente, en realidad yo me preocuparía más cómo ayudar a las víctimas del psicópata que al psicópata, porque el psicópata no va, o sea, no, es inanalizable. Ustedes saben que yo soy siempre muy optimista, muy positiva y que creo que todo se puede mejorar, pero realmente este tipo de personajes son muy nocivos, no tienen una estructura que permita algo para mejorar o evolucionar porque carecen de estos elementos estructuralmente, que son elementales. Esto es como pensar que yo quiero construir en una casa, en un terreno, que yo sé que abajo los cimientos no están como deben estar. Yo puedo ponerle lo mejor que quiera, la mejor voluntad, construir la casa más linda, pero la realidad es que si los cimientos, por más que le ponga lo que le ponga, la cosa no va a funcionar. Acá es lo mismo. No. Esto de ayudarlos, no. Yo diría huyan. Y si no pueden huir, tomen recursos. Si es una pareja, pueden huir. Si es de la familia, bueno, fíjense en cómo manejarse, tratar de mantener cierta distancia que tienen que ver con los límites, porque son personas muy destructivas. Así que en este caso hay que pensar quién está al lado y tratar de ayudar al que está al lado y no a ellos. Porque aparte ellos no se sienten, no la pasan mal, ¿eh? No es que hay un ser sufriente ahí. Del único, el sufrimiento y el malestar queda depositado del otro lado. Yo intenté que una ex amiga haga terapia, la acompañé y nunca siguió. Luego me alejé de ella cuando me di cuenta quién era en realidad. Sí, bueno, hay personas que muchas veces terminan enfermándose después de tantos años de estar con personas así y realmente a los afectos les es muy difícil llegar a ellos y poder ayudarlos. No pueden escuchar.
está esto del orden de la desmentida, es decir, no es como yo creo que es, no puede ser, ¿no? Yo recuerdo que una paciente mía me decía en relación a su pareja, no, pero él, yo creo que no se da cuenta, él piensa que en realidad era algo tan obvio, pero yo no lo podía ver. Le llevó tiempo darse cuenta, que en realidad él se daba cuenta, era vivo, que es otra cosa, era vivo, le hacía creer que él no se daba cuenta, para seguir haciendo uso de la situación, uso y abuso, como quien diría, porque siempre son abusivos. Como dijeron acá, vampiros afectivos. Buscan víctimas por lo general empáticas que tratan de ayudar a los demás, claro, porque por eso se muestran como víctimas ellos. Ellos se muestran en el lugar de pobres o pobrecitas, en el caso de las mujeres, entonces el otro ahí aparece desde su lugar de querer colaborar, querer ayudar, querer contener, y ahí sácate. Buscan víctimas débiles, exactamente. Me gusta mucho, yo lo he leído. Acá están recomendando un libro que es el libro se llama Mujeres que aman demasiado. Es muy bueno, buena recomendación. Bueno, chicos, a ver, les cuento, quedó una parte que lo vamos a continuar el sábado próximo, para que el resto, porque digamos no todo el mundo puede continuar escuchando, es el tiempo que siempre manejamos, así que bueno, vamos a retomar la semana que viene con la segunda parte, y ahí vamos a hablar de cómo se dan las relaciones de pareja, porque es muy, muy interesante, y quedó una parte muy explícita, muy interesante también de este tema para poder abordar, que lo vamos a abordar la semana que viene. Así que, bueno, es la primera vez que literalmente queda una parte sin poder dar, porque el tema da para mucho, es muy rico, es muy interesante, y bueno, va a estar bueno porque vamos a poder, es interesante porque en base a lo que hablamos hoy seguramente van a surgir preguntas, así que si quieren las pueden mandar cuando suba el vivo, o a YouTube las preguntas, o en privado, como quieran, que yo las voy a responder todas en el próximo vivo, porque seguramente va a haber mucho más para tratar. Así que bueno, la semana que viene vamos con la segunda parte. Todas las preguntas, dudas que tengan son todas válidas. Bueno, les mando un beso gigante, un abrazo virtual, que tengan una hermosa semana, traten de pasarla lo mejor posible, y bueno, un día más de cuarentena es un día menos para poder abrazarnos con las personas que queremos. Beso grande y los veo el próximo sábado.